La luz azul. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de La Luz Azul Podcast. Primero que nada nos presentamos. Yo soy Juan Trejo. Y mi nombre es Noemi Villalobos. Y bueno, pues el día de hoy les vamos a hablar de un caso de crimen real. Porque pues ya saben, la dinámica, uno y uno, el pasado fue paranormal. Entonces pues nos toca hablar de estos crímenes. Entonces, antes de empezar con el capítulo, me gustaría comentar lo siguiente. El día de hoy cumplimos un año ya con este pequeño proyecto que empezamos. Y pues la verdad, personalmente me siento pues muy contenta. Igual a lo mejor, y como se los hemos comentado anteriormente, no somos pues una comunidad muy grande, pero pues los poquitos que aquí estamos nos han pues hecho sentir ese apoyo pues día con día. Nos han estado siguiendo y pues ya saben que hemos tenido nuestras altas y las muy bajas, porque pues ya saben, este inicio de año fue bastante tardío, pero pues bueno, igual no sé, les agradecemos mucho el seguir pues estando con nosotros. Y no sé, Juan, ¿tú quieres decir algo? No, pues lo mismo nada más, o sea, la verdad, pues es un proyecto que nos gusta mucho, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, nos gusta mucho hacerlo y pues hace un año, el 23 de febrero, fue cuando publicamos el primer episodio. Y pues no sé, está padre y está bonito que pues a pesar de todo ahí vamos poco a poco y cada vez más gente llega y nos comenta que nos descubrió por tal o cual episodio y que les gusta el contenido. Entonces pues sí, muchas gracias por estar aquí, a los que llegaron desde hace tiempo y también a los que van llegando, pues muchas gracias a todos por este año y pues que vengan muchos más. Entonces, bueno, no hay que alargar tanto, pues era un punto que queríamos destacar y pues como siempre agradecerles el que estén con nosotros y pues vamos a seguir adelante. Entonces, bueno, pues empezamos con el capítulo de este episodio y esperamos que les guste, que lo disfruten y pues ya saben, sigan con nosotros. El 26 de mayo de 1883 nace en la localidad de Mulheim, lo que ahora se conoce como Colonia, en Alemania, el protagonista de nuestra historia, Peter Kürten. Fue el tercero de 3 hermanos y llegó a formar parte de una familia extremadamente pobre. Al poco tiempo, la familia Kürten se instaló en la cercana ciudad de Düsseldorf. Sobre su familia realmente no tenemos tantos datos biográficos, no sabemos con exactitud el nombre de sus padres ni de sus hermanos, pero pues sí sabemos por las propias palabras de Peter que su madre era una mujer muy frágil, sumisa y sin carácter, caso contrario a su padre, quien es descrito como un hombre alcohólico, violento y pedófilo. Ya desde aquí nos podemos dar cuenta que pues existen muchos focos rojos y ahora sí que esta es una de las historias más crudas que hemos investigado en este año, en estos episodios de True Crime. Y pues vamos a ir descubriendo conforme avanza la historia que realmente este panorama desagradable en su infancia tuvo mucho que ver en lo que este hombre cometería años después. Dada la pobreza de los Kürten, la familia entera dormía en una habitación muy pequeña.
en la que todos eran testigos de cómo el padre violaba a sus hijas más pequeñas casi todas las noches. En otras ocasiones, la madre y el resto de los hijos eran víctimas de golpizas y demás maltratos. Peter declararía años más tarde que estos abusos, tanto los que recibió como los que solo tuvo que observar, fueron una de las causas principales de los terribles actos que cometió, como ya se los había comentado. Ya cansado de esta situación y de este vivir día con día pues bastante tuertoso, lo que hace Peter es pues irse a la calle cuando él era un chiquillo, pues 8 años, bastante pequeño, y aquí ya empieza su récord criminal, ya que a lo mejor no hace delitos mayores, pero sí empieza pues con cosas pequeñas y ya empieza en este mundo de la delincuencia. Y bueno, aquí, según los artículos que estuvimos consultando, es que algunos mencionan que a esta edad lo que hizo Curtin es como ya salirse de su casa y buscar su vida, pues entre comillas, independiente, se puede llamar así. U otra era que, digamos, se iba como por periodos de tiempo o por ratitos, de que sí se iba a la calle y pues de todos modos regresaba a su casa. Entonces aquí, digamos, no está 100% claro, depende a lo mejor qué artículo o a lo mejor un video, un documental que tú puedas ver. A mí me suena más que sí se escapó definitivamente de su casa, porque si su padre era tan estricto y pues tan violento como Peter lo describía, pues yo creo que no aceptaría tan fácilmente que su hijo se fuera por unos días y luego regresara como si nada. O tal vez sí lo dejaba regresar, pero con una golpiza de por medio, no sé. Sí, yo creo que eso sería como que lo más acertado. Entonces, lo que sí tenemos muy claro es que, como les mencionaba, a esta edad empezó con su vida de delincuencia, y algunos de los datos que se tiene es que llegó a robar pues como dinero, algunos bienes en la casa y pues negocios pequeños, a lo mejor, y pues yo creo era más que nada pues para tener que comer. Hasta aquí, ¿verdad? Sin embargo, su vida criminal escalaría pues algunos grados de intensidad. Ya cuando tenía 9 años cometió sus 2 primeros asesinatos. Y pues ustedes se preguntarán, pues, ¿qué pasaba por la mente del niño? Y pues a lo mejor no está tan claro, pero digamos que lo que pasó fue que Peter estaba jugando con 2 pequeños, sus amigos. Y cuando uno se descuida, lo que hace Peter es aprovechar esto para empujar a uno al lago. Bueno, ellos estaban jugando pues cerca de un lago o de un río y pues no lo sé, no se describe muy bien, supongo que a lo mejor aventar piedritas o X. Entonces en este descuido pues lanza al pequeño al río, y cuando el otro se da cuenta, obviamente la primera reacción es pues acercarte a ayudarlo, y pues intentó y demás, pero Peter no dejó que eso pasara, ya que le golpeó la cabeza con un trozo de madera, y esto hizo que el pequeño, que sí quería ayudar al que se estaba ahogando, pues también cayera al río. Entonces lo que pasa es que Peter ve cómo se ahogan estos 2 niños, y pues por sus propias palabras en las entrevistas que se le hicieron, él dice que tuvo una sensación pues digamos extraña pero satisfactoria. Pues sí, básicamente le gustó ver cómo morían estos 2 niños. Entonces pues es bastante pues turbio y digamos te deja pensar, porque pues normalmente un niño de 9 años pues no sé, igual pues no estaría asesinando a 2 chiquillos, y pues no sé, a lo mejor pues ya tu mente está pues en otro lado, no sé, pero pues en el caso de Peter pues no era así. Entonces ya desde niño estaba descubriendo lo que pues digamos a lo mejor una pequeña parte de su afición.
por así llamarlo. Entonces, bueno, digamos que no solo se despertó su instinto asesino, sino que también a su corta edad empezaron como a surgir estos enfermizos instintos sexuales. Ya como les había contado Juan hace unos momentos, pues el padre llegaba, tenía abusos sexuales y pues obviamente abusos físicos hacia sus hijos y su esposa. Entonces pues Peter ya estaba pues acostumbrado a ver estos abusos de su padre, y digamos que pues con el pasar del tiempo pues se hizo normal, o sea, eso era pues su pan de cada día. Y se hace mención que Peter también pudo haber abusado de sus hermanas, pero no está como que muy claro eso. Entonces pues del papá sí es seguro, pero pues no tenemos con certeza el dato de que Peter sí lo hizo. Ya en sus constantes vaivienes por las calles, Curten pues obviamente conoció gente que se dedicaba a delinquir y también drogadictos en su misma situación. Ya pues ahí conoció a uno que le enseñó a masturbar perros. Al principio el niño pues se sentía bien con esta práctica, pero rápidamente se aburrió y escaló al siguiente punto, que esto pues es la zoofilia. Siguiendo este marcado patrón de escalamiento, la simple pues penetración hacia los perros callejeros ya no le satisfació como en un principio, ya que se estaba volviendo pues recurrente y lo mismo de siempre. Entonces pues Peter, ayudado por un cuchillo de carnicero, comenzó a realizar los cortes. También pues en algunas ocasiones lo que hacía es que degollaba a los perros justo antes de llegar al orgasmo. Según sus propias palabras, el hecho de ver y sobre todo escuchar la sangre emanando de estos perros era lo más excitante. Entonces pues ya estamos viendo pues un poquito hacia dónde va el caso. Y recordemos que pues este niño apenas tiene 9, 10 años, o sea, es muy pequeño, ya sabe cómo moverse en las calles, ya se junta con drogadictos, ya roba y pues ya viola perros mientras los asesina, o sea, es un niño completamente fuera de sí, es una persona que desde muy temprana edad empezó a despertar todos estos instintos muy violentos. Y pues por esta época Peter entró y salió de muchas cárceles e instituciones preventivas para menores, acusado, como pues ya les hemos dicho, de algunos robos o algunos delitos menores. Realmente digamos que nunca se le descubrieron los 2 asesinatos que cometió con los niños en el río, ni tampoco pues nadie nunca sospechó sobre lo que hacía con los perros ni nada por el estilo. Entonces simplemente por el hecho de robar y de algún que otro delito menor, iba y salía de estas preventivas. En una de sus salidas, cuando tenía 14 años, uno de los policías que conoció estando detenido le consiguió un trabajo que él aceptó gustoso. Después de esto que les acaba de platicar Noemí, ¿alguno de ustedes tiene alguna idea de cuál sería este oficio que le consiguieron y él no dudó en aceptar? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Si pensaron en una perrera, están en lo correcto. Le consiguieron un empleo como el dependiente de una perrera. Esto solamente iba a servir para satisfacer aquellos oscuros deseos que pues tenía con los perros. Simplemente ahora ya no tenía que salir a buscarlos a la calle, ya se los llevaban a donde él trabajaba y aparte le pagaban por eso. Y pues en esa perrera él podía ahora sí que violar, torturar y asesinar a los perros sin que nadie le dijera nada, sin ningún tipo de supervisión y pues sí, prácticamente a la puerta de
de donde él trabajaba. Igual y alguno puede pensar que vamos un poco rápido con todos estos detalles sobre su infancia, pero pues realmente estuvo muchos años cometiendo las mismas perversidades y los mismos tipos de delitos. Y pues también después de la perrera, Peter tuvo algunos otros empleos más o menos fijos, más o menos estables, pero realmente esto nunca frenó sus robos o su historial delictivo. Digamos que a pesar de no tener tanta necesidad de robar, pues a él le gustaba, yo me imagino que esa adrenalina o esa emoción por sentirse, no sé, perseguido o algo así. Y pues sí, más tarde veremos que igual hay algo de eso por ahí. Pero sí, a pesar de tener trabajo, de tener dinero, pues él nunca dejó de robar. Y a la edad de 17 años fue detenido por un robo en el que sí lo descubrieron, y debido ya a su recurrencia criminal, a que ya varios policías lo tenían identificado, ya sabían quién era, pues es condenado a pasar 2 años en una cárcel. Según varios de sus compañeros en prisión, es durante esta época cuando comienza a fantasear con asesinar grandes cantidades de gente, llegando a mencionar que se masturbaba pensando en descarrilamiento de trenes o incendios de grandes edificios. 2 de sus grandes fantasías en la vida eran la de explotar grandes puentes y el de repartir dulces envenenados entre los habitantes de Düsseldorf. Así que pues podemos ver que la mente de este todavía menor de edad hasta este tiempo pues estaba bastante retorcida. No le bastaba con cometer todos estos actos con los perros, sino que se excitaba pensando en homicidios, en genocidios y en todo este tipo de cuestiones oscuras. Así que pues poco a poco vamos conociendo más al protagonista de esta historia. Luego de los 2 años en prisión, Peter siguió con su vida criminal, solo que en esta ocasión agregó otra afición a la lista de perversiones: la piromanía, por si faltaba algo en este estuchito de monerías. Pues se dice que durante un periodo de tiempo causaba incluso hasta 3 incendios al día, principalmente en graneros con animales dentro. Había descubierto tal placer en esta práctica que tenía un orgasmo tras cada incendio, y no se retiraba de la escena hasta que el último animal dejara de chillar. Además, se sabe que en estos incendios murieron algunas personas, principalmente indigentes o personas en situación de calle que, como no tenían casa o donde dormir, se encerraban por las noches en estos graneros. Y esto último, más bien quemar los graneros con gente adentro, hacía que Peter tuviera todavía más placer y le gustara más hacer estas prácticas. Y pues se dice que no se iba de la escena hasta que el granero estaba debajo y hasta que nadie quedara chillando. Ahí se quedaba observando todo. Entonces aquí ya estamos viendo cómo va escalando, porque pues como ya saben, el asesino serial pues va de poquito en poquito hasta que pues digamos ya hace realidad sus fantasías. Entonces pues ya se le estaban cumpliendo. Sí, y de hecho el caso de Peter Kürten fue también uno de los pioneros, digamos, en todo este tipo de investigación criminal. Y pues son los 1800. Ya hemos escuchado otras historias de otros asesinos y vemos que quizá se repiten algunos patrones, pero pues realmente el caso de Peter fue uno de los primeros que se comenzaron a investigar, y vamos a ir descubriendo que realmente de todos esos estereotipos y todas esas luces rojas o alertas que se tienen en ciertas personas, realmente Peter las tenía todas. Otra de las cosas que también se sabe es que mientras Peter ya estaba en libertad, él conoció a una prostituta con la que empezó a vivir, y ésta se encargó de instruirlo en las más depravadas prácticas sexuales. Entonces aquí su vida ya giraba únicamente en torno al sexo y al delito.
Sus violentas tendencias se fueron incrementando a medida que se iba haciendo mayor y no tardó mucho en trasladar sus deseos sanguinarios a animales o a personas. Como ya les dijimos, pues pasó de algo pequeño a algo más grande, simplemente pues en la piromanía de que ya no eran únicamente animales. Ya para el 13 de mayo de 1913, Curtin merodeaba en una casa que supuestamente estaba vacía. La intención de él, como pues digamos ya se le conocía, era robar, porque pues le gustaba. Ya en la casa, Peter se encuentra con una pequeña de nombre Christine Klein. Ella era una niña de apenas 13 años y estaba durmiendo en su habitación. Peter, tras darse cuenta que únicamente estaba ella, estrangula para terminar degollándola. Luego de eso, empieza a beber su sangre. Al terminar su grotesco acto, Peter deja en la escena del crimen un pañuelo blanco con 2 iniciales, PK. Esto pues, digamos, como ya sabemos o como lo hemos visto a lo mejor en un caso conocido, es que los asesinos seriales se enorgullecen de estas prácticas que han hecho y juegan al gato y al ratón. Porque pues ustedes se preguntarán qué caso tiene que deje ahí pues un pañuelo con PK. Obviamente eran sus iniciales, Peter Curtin. Entonces pues era como un atrápame si puedes. Entonces ya Peter ya estaba empezando a mostrar como ese egocentrismo. Quizá podríamos pensar que pues a causa de este pañuelo que había dejado Peter, no sé, las autoridades iban a proceder con la investigación y esto iba a ayudar, pero fue totalmente lo contrario, ya que esto fue un gran dolor de cabeza para la policía, porque estas iniciales eran las iniciales del papá de Christine, Peter Klein. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el padre se convierte en el sospechoso número 1 de este asesinato. Entonces, pues tras cuestionarlo y demás, lo que hace Peter Klein es que dice que una noche antes, con su hermano Otto Klein, tuvo una discusión muy fuerte y lo que hace Otto es amenazarlo de que le iba a hacer algo que nunca iba a olvidar. Entonces, pues por estas declaraciones y pues digamos hubo, basándose básicamente en estas confesiones de Klein, es que la policía empieza a hacer la hipótesis de que muy probablemente sí fue Otto el que cometió este crimen, pero dejó ese pañuelo con el afán de culpar a su hermano. Entonces, tras esto es que se hace de más este proceso judicial y ponen bajo arresto a Otto, pero pues digamos se siguió investigando, buscando más pruebas y demás, y Otto es liberado ya que no existió demasiada evidencia en su contra. Y aquí pues nos podemos dar cuenta de que la suerte estaba del lado de Curtin, ya que obviamente él no quedó para nada ligado con este asesinato. Como les decimos, casualmente sus iniciales coincidieron con el nombre del papá de Christine. Otra de las cosas que también pues cabe destacar es que durante este crimen y todo el proceso que se llevó a cabo, el mismo Curtin estuvo pues muy, digamos, inmerso, ya que se informó de todo, absolutamente todo lo que pasó, desde pues qué estaba pasando con el hermano Otto, con el papá Peter, o sea, no lo sé, pues como a lo mejor ahorita vemos, ¿no? Que coleccionan todos los recortes de periódicos y todo de, pues más que nada de sus víctimas. Entonces aquí ya vemos otra característica muy marcada de un asesino serial. Unos meses más tarde, Peter Curtin sería detenido por tentativa de homicidio, ya que intentó estrangular a una prostituta.
Este delito, aunado a otras denuncias por agresión sexual y bastantes hurtos que había realizado en estos años, le ganaron una condena de 8 años en prisión. No está comprobado, pero se dice que después del asesinato de la pequeña Christine, cometería un par de asesinatos más antes de ser encarcelado. Realmente, también por la época, digamos que había una ola bastante fuerte de homicidios, y entonces más tarde nos daremos cuenta del número en el que Peter decía, el número de asesinatos que decía haber cometido, pero pues pudieron haber sido muchos más o pudieron haber sido menos. Se dice que pues no, durante esta época no estuvo inactivo, pero pues no se tiene totalmente comprobado. Ya pasados los 8 años en prisión, en 1921 Peter salió de la cárcel y se mudó a la ciudad de Altenburgo, donde consiguió un empleo como chofer. Instalado en esta nueva ciudad, donde nadie lo reconocía, nadie sabía quién era, decidió cambiar por completo su apariencia. Recordemos que pues antes solía vivir en la calle y realmente él parecía un vagabundo o un criminal. Entonces él mismo decidió que si quería camuflarse o quería pues sí estar un poquito más integrado en la sociedad y en una nueva ciudad donde nadie lo conocía, pues debía de cambiar estos hábitos y su apariencia. Por lo que se quitó el bigote, llenó su armario de trajes, corbatas y sombreros elegantes. Incluso se dice que se maquillaba y se bañaba en perfumes lujosos para dar una apariencia más a hombre bueno, o quizá como un hombre de negocios o un hombre trabajador. Sí, sobre todo que si tú lo ves pasar en la calle, pues se te hace una persona pues común y corriente. Es como de jamás en la vida vas a sospechar que pues no sé, se dedica a asesinar pues no sé, pues gente. Sí, realmente si ves a un hombre trajeado y con sombreros muy elegantes y así, pues muy poca gente va a pensar que pues que eres otra persona, ¿no? Y además, pues otra cosa que aprovechó Peter, aparte de ser desconocido en una nueva ciudad, es que unos años antes, en 1918, había terminado la Primera Guerra Mundial. Así que se inventó la historia de que él fue a esa guerra, él estuvo en el frente de esa batalla. Incluso llegó a decir que los soviéticos lo habían detenido, lo habían secuestrado, y pues que él básicamente se sacrificó por su país y logró varias hazañas. Entonces, pues esta historia inventada totalmente, sacada de la manga, hizo que creciera esa imagen de hombre respetable que ya su apariencia daba. Un hombre con esta apariencia y con este historial de héroe de guerra, pues era más respetado entre sus vecinos y lo querían más. Digamos, la guerra acababa de terminar muy muy recientemente y pues realmente yo creo que todos sabemos más o menos el respeto que se le suelen tener a los veteranos de guerra. Como ya les comentamos hace unos minutitos, realmente Peter Kürten tenía muchas de las características que hoy en día son objeto de estudio para un asesino serial o un criminal de este tipo. Y pues digamos que esa temporada de calma que muchos asesinos suelen tener, pues no es la excepción. Peter Kürten también la tuvo. Se dice que en Altenburgo conoció a una mujer y contrajo matrimonio con ella. Según se sabe, durante 4 años vivió en completa plenitud, trabajando y sin cometer delito alguno. Pero esto cambiaría en 1925, cuando él y su esposa decidieron mudarse a Düsseldorf, la ciudad adorada de Peter Kürten. Aquí realmente pareciera como si la ciudad fuera la que ejerciera un tipo de energía o influencia negativa sobre Peter, o pues tal vez solamente es que Peter haya tomado el tiempo fuera de Düsseldorf como unas vacaciones en su vida criminal, pero apenas se instaló de vuelta en esta ciudad, comenzó a atacar mujeres por las calles. Salía por las noches y se metía entre los callejones más oscuros para violar jóvenes indefensas.
Casi siempre utilizaba unas tijeras para causar herida en los cuerpos de las mujeres y así poder beber de su sangre. En ocasiones se iba de la escena sin asesinar a sus víctimas, pero siempre era muy cuidadoso de no dejarse ver por ninguna. Esta ola de crímenes tomó gran repercusión en los periódicos y entre la población de esta ciudad, quienes apodaron a este anónimo criminal como el vampiro de Düsseldorf. Pues yo creo que un apodo bastante acertado, tendría que decir. Ya cuando tuvo su regreso y nos comenta Juan que siguió en las andadas, uno de los crímenes que cometió fue con una pequeña de 8 años llamada Rosa Oliger. Ella fue apuñalada 13 veces en la cabeza y algunas más sobre su cuello y sobre su vagina. Luego de beber su sangre, Peter Korten eyaculó en este placentero orgasmo y se sintió extasiado. Ya después abandonó el cuerpo en una construcción y se retiró. A los pocos días regresó al lugar donde había dejado el cuerpo de esta pequeña y se dio cuenta de que ahí seguía el cadáver, que nadie se había percatado de que estaba ahí un cuerpo tirado. Entonces lo que hace Peter es que le prende fuego, esto obviamente con otra intención, y la niña en llamas vuelve a tener otro orgasmo. Un día después volvió al mismo sitio donde les cuento que había cometido estos crímenes y se percata de que ya había muchísima gente ahí rodeando toda la escena, tanto policías, detectives, demás gente que quería saber el chisme. Y lo que hace Peter es que se mezcla entre todos los espectadores y cínicamente se empieza a mostrar preocupado y preguntando qué era lo que había pasado. Sí, realmente le gustaba como que sentir esa adrenalina, sentirse cerca. Él obviamente sabía que él era el culpable, pero estar ahí con los policías, oigan, ¿qué pasó? Es como una forma de controlar la situación, de saber qué es lo que saben los policías y a la vez como él dárselas de grande, o sea, como de tontos, no saben que con el que están hablando es el asesino. Exacto. Sí, como les mencionamos, es que Peter tiene aparte de que tiene todos los focos rojos, tiene toda característica de un asesino serial. O sea, en serio que a esta cajita de monerías no le falta nada. Sí, nada más porque en su biografía de niño no dice que se meaba en la cama o que se pegó en la cabeza, pero casi estoy seguro de que también le pasaba, porque es que lo tiene absolutamente todo. Sí, o sea, todo se le va sumando, piromanía, ya, el vampiro, o sea, abusaba de animales. Exacto, ya es todo este hombre. Además de que era una persona muy lista, porque es también otra característica de que honestamente son personas muy inteligentes y muy hábiles que no te llegas a dar cuenta de qué es lo que está pasando hasta que lo ves ya con tus propios ojos. Uh-huh. Entonces, después de este suceso, Korten siguió con la misma frenética oleada de ataques, y lo que se puede decir es que la mayoría de sus víctimas eran mujeres, pero también hubo hombres y obviamente eran asesinados con la misma violencia. Uno de los casos que tenemos es el de Rudolf Scher, un mecánico que regresaba a su casa después de haber bebido algunas cervezas y ya quería descansar. Él recibió 20 puñaladas en la cabeza, obviamente cortesía del vampiro, y les decimos, cada vez estos ataques se iban escalando, la violencia era más y más fuerte, más saña en querer torturar a las personas. Hasta aquí digamos que las autoridades no tenían ninguna pista,
no tenían ningún sospechoso, pero lo que sí tenían era la presión pues social de que se debía de hacer algo, porque ya era un caso que pues ya digamos se volvió pues en el pueblo, ya después tuvo la relevancia nacional y también tuvo una relevancia internacional. Entonces ya era demasiada presión la que estaban ejerciendo para que se hiciera algo con el asesino. Sí, de hecho creo que digamos que los primeros periódicos así internacionales que empezaron a hablar de Peter fueron en Inglaterra, y decían que pues Alemania también tiene a su Jack the Ripper o algo así. Lo llegaron a comparar con Jack el Destripador. Entonces, pues digamos que tuvo suerte Peter en que en el caso de Christine Klein pues no se le ligó absolutamente nada. Y tuvo la suerte de que su padre tenía sus mismas iniciales. Aparte, el destino, no sé, la suerte, yo qué sé, a lo que le rezaba, en serio le surtía efecto a este hombre. Y bueno, pues por esta época un hombre fue detenido. Esta persona que capturaron las autoridades era, pues padecía de sus facultades mentales, por así decirlo, y se le acuñó que él había sido el asesino de todas estas mujeres. Y de hecho lo que pasa es que él se declara culpable. Entonces pues una persona que no está en su juicio, pues no sé, pues qué sabe, dijo, sí, yo lo hice. Uh-huh. Y como les decimos, o sea, tenía demasiada suerte este hombre de Es que creo que a este hombre que pues se ocultó su nombre para ocultar su identidad, lo atraparon agrediendo a una prostituta. Entonces, como era más o menos, digamos, el móvil que utilizaba el vampiro, digamos el patrón, sí. Le preguntaron, ¿tú eres el vampiro de Düsseldorf? Sí, yo soy. Es bien quitado de la pena. Sí. Entonces, pues les decimos, o sea, tenía demasiada suerte, o sea, desde un principio se vio. Pero obviamente cuando pues ya este desconocido, este hombre, ya estaba pues tras las rejas, los asesinatos siguieron. Entonces pues obviamente no tenían al tipo correcto. Y la policía pues obviamente estaba como que, yo supongo que ya estaba como que más estresada porque pues sí, no tenían nada y no tenían con quién dar, porque este hombre no dejaba pistas. El año de 1929 fue el más sangriento en la carrera de Curten. El 13 de febrero asesinó a una niña de 8 años. El 7 de julio mató a 2 hermanas de 5 y 14 años. Ambas fueron apuñaladas en repetidas ocasiones. Y aparte bebió mucha de su sangre antes de abandonar los cadáveres. Los decapitó solo para sentir más placer. Además de las tijeras, el vampiro había agregado un martillo a su catálogo de armas, y varias mujeres fueron encontradas con el cráneo totalmente aplastado por este martillo. Aquí mencionamos solamente algunas de sus víctimas fatales, pero obviamente entre estas víctimas hubo muchas a las que solamente atacó, les hizo algunos cuantos cortes, bebió de su sangre y se fue. No las mató, pero sí las dejó algunas gravemente heridas, y pues yo creo a muchas otras traumatizadas. Que te ataque un hombre de esa manera por la noche pues no es algo muy fácil de superar, creo yo. Además, cabe mencionar que Curten no era, pues digamos, no era muy cuidadoso en sus crímenes. No los planeaba o no era muy sigiloso, por decirlo de alguna manera, aunque siempre trataba de que no lo descubrieran, no le vieran su rostro o alguna característica que lo pudiera delatar. Siempre actuaba de una manera muy impulsiva y desenfrenada, lo que hizo que, como les acabo de comentar, muchas de sus víctimas pudieran escapar. Aparte, pues al parecer su único motivo en los crímenes era el de sentir placer. Entonces, en cuanto él eyaculaba y tenía pues orgasmos, simplemente ahí dejaba a las mujeres, aunque
a veces ni les haya hecho nada. También creo que pasó con alguna que otra que apenas comenzó a estrangularlas, a tomarlas del cuello, tenía su orgasmo y se iba, no le importaba. Entonces, pues dada esta situación, la policía ya tenía algunas pistas de quién era el hombre al que buscaban. Sabían que era un hombre que vestía muy elegante, de unos 40 años, delgado y de muy buen porte. Pero pues obviamente en la Alemania de 1900 y tantos, pues no era el único hombre delgado de 40 años y con muy buen porte. Había muchísimos hombres con esas mismas características. La ciudad de Düsseldorf estaba completamente bajo el yugo del vampiro. La población estaba totalmente horrorizada y exigía a las autoridades su captura, a la par que abandonaban poco a poco las calles. Por esta época también se veía que la gente ya no salía, mucho menos las mujeres. De noche pues no, obviamente no querían salir a tomar paseos, o las que tuvieran que regresar a su casa después de trabajar, pues ya iban con ese temor de tal vez hoy no llegue a mi casa o no sé. Y fue tanta esta presión social que la policía ofreció una importante suma de dinero a quien lo entregara o pudiera dar algún dato que ayudara en la investigación. Más de 900,000 hombres fueron señalados. Como les digo, pues realmente no era el único hombre con estas características. Y aquí tenemos que, pues sí, casi 900,000 hombres fueron de alguna manera sospechosos o fueron pues denunciados por algún que otro vecino o por la población. Y pues todos estos hombres fueron interrogados y también fueron investigados como los posibles criminales, como el posible vampiro. Incluso la autoridad llegó a barajar una teoría que empezó a hacerse un poquito más popular debido a la cantidad de ataques que había cada noche. Se empezó a barajar esta teoría de que tal vez no era un vampiro, sino que eran varios, era como una organización criminal la que cometía todos estos actos diariamente en las calles de Düsseldorf. El 7 de noviembre, Gertrude Albermann, de apenas 5 años, desapareció misteriosamente mientras jugaba frente a su casa. Después de 2 días de una intensa búsqueda, llegaría a la redacción del diario de Düsseldorf una extraña carta que contenía un mapa para encontrar el cadáver de la niña. Aquí podemos ver otra vez pues este cinismo, estas ganas de jugar con la policía, con las autoridades y de decir yo tengo el control, yo soy el que manda y ustedes nada más sigan mis órdenes, ahí les va un mapa. Cuando la policía dio finalmente con el cuerpo, determinaron que la niña había sido apuñalada al menos en 37 ocasiones, además de presentar marcas visibles de violación, posiblemente después de muerta. En el lugar se reunió una gran muchedumbre totalmente consternada, entre los cuales se encontraba nada más y nada menos que nuestro gran amigo Peter Kürten, quien además, como ya lo había hecho en algunos crímenes anteriores, se preocupó mucho y estuvo preguntándole a las autoridades si podía ayudar en algo, porque pues él era un ciudadano ejemplar y él quería apoyarlos en lo que fuera que necesitaran su ayuda. Este tipo, no sé, o sea... Es el rey del cinismo. La verdad es que sí. Durante los primeros de 1930, el vampiro atacaba casi a diario, pero no logró asesinar a ninguna mujer, ya que ellas, pues bajo el aviso de que el vampiro atacaba pues mujeres, lo que hicieron es cargar con una arma blanca por si ellas pudieran verse violentadas. Pero algunas sí les causó heridas y sí alcanzó a beber de su sangre. Sin embargo, pues muchas lograron escapar. Entonces, pues digamos, estas sobrevivientes pues tuvieron mucha suerte. Ya el 14 de mayo de 1930, una mujer de nombre María Buldick se encontraba caminando cerca de la estación de trenes de Düsseldorf. Su intención era la de viajar a la ciudad vecina de Kohl para buscar trabajo.
cuando de pronto un hombre desconocido, muy amable, empezó a sacarle conversación, cómo estaban, y digamos la elogió porque le pareció una mujer bastante bella. También se ofreció llevarla hasta la estación de trenes. Ella pues dijo sí, ¿por qué no? Y ambos iban caminando, pero lo que empieza a notar María es que este hombre se empieza a desviar del camino, y ya como ella conocía el camino, digamos que se empieza pues a ver estas actitudes bastante extrañas de este desconocido, y ya pues se empieza a alertar, aparte porque recordó la noticia de que el vampiro andaba suelto. Entonces digamos que pues no sé, muy probablemente María dijo, este hombre es el vampiro, no me quiero morir. Entonces le dice que no, que ella se puede ir sola, pero obviamente este hombre insistió, y dada que pues María se rehusaba mucho, lo que hace es que la agarra del brazo muy fuertemente, y María empezó como a gritar, ¿no? Algo así, y obviamente la escucharon. Aparece un segundo hombre que estaba pasando por ahí, y al escuchar los gritos de María pues va en su ayuda. Ya cuando digamos el desconocido que se ofreció a ayudar a esta chica se da cuenta de que viene alguien en su auxilio, pues él corre, se desaparece, y ya ella queda sola. Entonces ya cuando el hombre se acercó más, ella le agradeció por haberle ayudado y le pidió que si podía acompañarla a Grafenberger. Ese era un conocido barrio hotelero, a lo que el hombre obviamente le dijo que sí. No se mostró también amable y le dijo las siguientes palabras: por supuesto, señorita, las calles ahora mismo son un peligro. Por cierto, me llamo Peter Corten. Sí, cuando estábamos investigando y leímos esta historia, o sea, es como la señora, muchacha, chica María pensaba que se acababa de salvar del vampiro de Düsseldorf, pero oh, sorpresa, cayó directamente en las manos de él. En el camino hacia el lugar, María le contó a su nuevo amigo por todo lo que estaba pasando, que estaba desesperada porque no tenía trabajo, necesitaba dinero, y justo en ese momento necesitaba un lugar donde dormir, a lo que Peter, como buen samaritano, le dijo que pues no había problema. Él de hecho le ofreció una habitación que tenía libre en su apartamento. María le dijo que sí y le agradeció con las siguientes palabras: ya casi no queda gente buena como usted, Peter. Entonces ya mientras estaba pues digamos haciendo la negociación y lo demás para ayudar a María, se dice en las declaraciones que ella había aceptado tener relaciones sexuales con él a cambio de ese favor que le estaba haciendo. También se dice que le dijo: es lo mínimo que puedo hacer por el favor. Pero al llegar al apartamento, la mujer cambió de parecer y se negó a tener sexo con él. Le agradeció el que la hubiera acompañado, pero pues ella le argumentó que mejor iba a buscar otro lugar para dormir. Peter siguió en su faceta de persona amable y le dijo que sí, que no había problema, que de hecho él conocía unas bodegas que estaban ahí abandonadas y que ahí se podía proteger del frío y podía pues descansar aunque sea un poquito. También se ofreció a acompañarla y pues María, viendo que no tenía otras intenciones, pues le dijo que sí y siguieron su camino hacia las bodegas. Y también de hecho para verse digamos más amable le llevó unas cobijas, y digamos que este tipo de actitudes pues no hacen que tú pues empieces a tener ideas malas. O sea, cuando esa persona, digamos, desde un principio se acercó a ayudarla porque la vio en problemas, le ofreció un apartamento, bueno, sabes que al último no, y pues él no se puso ni violento ni agresivo, incluso hasta te está ayudando a
a él llevarte a un lugar donde tú la pases a salvo no es una alarma. O sea, como que hasta cierto punto entiendo que María pues, se sintió entre comillas protegida y pues sí, no tenía por qué pensar otra cosa. Sí, y también aquí descubrimos otra característica, digamos, pues sí, otra personalidad, si se puede decir, del mismo Peter. Ya habíamos dicho que era una persona demasiado impulsiva, que pues actuaba muy desenfrenadamente, atacaba a sus víctimas así, pues digamos que, pues sí, muy efusivamente y sin ningún tipo de control. Pero aquí, en el caso de María Budlik, vemos otra parte, pues sí, otra parte de su personalidad. También podía ser manipulador y hasta cierto punto un poco más metódico, más calmado para llevar a cabo sus fechorías. Sí, porque a lo mejor en casos, el que se me viene más a la mente ahorita es el de Miyazaki, que cuando la pequeña le dijo que no, se puso luego bien violento y la empezó a atacar. Caso contrario, Peter no lo hizo. O sea, sí, digamos, este asesino creo que pues hasta ahorita creo que es el más completo y con más detalles muy muy marcados. Sí, porque yo creo que pues sí, lo que le gustaba a él como tal era atacar a las mujeres por sorpresa, por la noche, sin que lo vieran. Pero quién sabe si fue también por demostrarse a él mismo o simplemente como un oportunista, solamente vio la oportunidad de a lo mejor, no sé, genuinamente quería solamente tener sexo con esta mujer, tal vez, pongamos esa teoría. Y pues la mujer no quiso y fue como, bueno, ni modo, hoy no se pudo. No sé, es como otra parte de la personalidad de Peter que pues tal como lo dices, es uno de los asesinos más completos que hemos visto aquí en el podcast. Pero obviamente estamos hablando del vampiro de Düsseldorf, por lo que su faceta buena onda pues ya terminó. Entonces ya una vez que llevó a María a esta bodega, él se percató de que estaban completamente solos. Y lo que hace es que la toma por el cuello y comienza a estrangularla. María, mientras estaba haciendo esto, Peter empezó a perder el aliento y a la vez también estaba pues desmayándose, por lo que Peter tuvo un orgasmo. Y como ya se los habíamos comentado, este era digamos ya el límite, ya cuando dijo ya, yo ya pues eyaculé, ya hasta aquí se acabó, no importa si las víctimas murieran o si quedaran vivas. Entonces ya Peter se fue con la idea de que María estaba muerta, por lo que se retiró de este lugar y abandonó ahí el cuerpo, sin más, como les decimos, como siempre lo hacía. Y pues bueno, otra de las características que podemos ver, que también ya habíamos comentado en otros asesinos, o sea, ahí sumémosle otro puntito a Peter, pues es que al final de su carrera tienen un error garrafal, un error a veces bastante estúpido. Y pues recordemos que Peter se había presentado ante esta mujer, la había llevado a su departamento y la dejó viva. Este fue el error garrafal del vampiro de Düsseldorf. Al día siguiente, María Budlik despertó y acudió rápidamente a la policía, dando datos certeros sobre su atacante. Obviamente su nombre, su apariencia exacta, incluso la dirección de su departamento, como ya les había dicho. La policía acudió al edificio, pero Curten no estaba. Sin embargo, la casera de aquel edificio indicó que en efecto ese departamento era propiedad de Peter Curten. Y también comentó que él no solía ir frecuentemente a ese departamento, sino que solamente lo utilizaba pues de vez en cuando, a veces solamente para ir a dormir o algo así. Los detectives se encontraban revisando el cuarto mientras Budlik esperaba sentada en las escaleras, cuando de pronto el susodicho, Peter Curten, apareció en las escaleras. Pues cuando María lo ve, grita desesperadamente, yo creo algo como de él es el atacante o algo así. Y pues Peter sale corriendo y los policías van detrás de él.
pero pues Peter se les peló, se les escapó, no lo pudieron atrapar. Sin embargo, pues a pesar de esto, pues la policía ya tenía suficiente información sobre él, ya sabían su nombre, pues sí, digamos una de sus propiedades, ya sabían sus características físicas, porque aunque no lo alcanzaron, pues sí lo habían visto. Así que pues realmente los días de la carrera criminal del vampiro de Düsseldorf estaban prácticamente contados. Siendo víctima de un gran terror, de un gran miedo, Kürten decidió confesarse ante su esposa, indicándole que él era el vampiro. A lo que su esposa simplemente se rió y le pidió que no bromeara. Peter le habló en un tono más serio y le dio santo y seña sobre los crímenes cometidos, sobre los asesinatos y sobre sus oscuras perversiones. Ante los ojos de su esposa y de sus vecinos y muchos de sus conocidos, Peter Kürten era un veterano de guerra respetable, un hombre trabajador y de familia. Sin embargo, por las noches, ese hombre tan amable era el criminal más buscado en todo el país. Pues obviamente ya todos estos detalles hicieron que la esposa de Peter se convenciera de que su esposo era quien decía ser, y pues Peter lo que hace es que le dice que si se confesaba ante ella era solamente con el único propósito de que ella lo entregara a las autoridades y así ella pudiera cobrar aquella recompensa que habían ofrecido por la cabeza de Kürten. Según declaró la esposa más tarde, él sabía que si lo encarcelaban, que si lo atrapaban, ella iba a quedar completamente en la ruina, por lo que si se entregaba era solamente para que ella pudiera tener dinero para sobrevivir. Según ella, esto demostraba el gran corazón y la gran persona que Peter Kürten era. Así pues, el 24 de mayo, el vampiro de Düsseldorf fue localizado y arrestado gracias a la información que la esposa proporcionó. El hombre se entregó a las autoridades sin poner resistencia y los periódicos comenzaron a distribuir rápidamente la noticia con todo y foto de el arresto del vampiro de Düsseldorf. Como resulta obvio, la noticia se propagó rápidamente y la población alemana no podía dar crédito a lo que sus ojos estaban viendo. Habían idealizado al vampiro como un hombre de apariencia desagradable, casi un monstruo. A lo mejor muchos pensaban que era un mendigo o una persona en situación de calle. Pero pues realmente lo que tenían ante sus ojos era completamente diferente. Peter Kürten lucía muy bien, para muchas personas era incluso un hombre guapo, un hombre pues sí, de muy buen ver, parecía un hombre de negocios o algo así, que es algo de lo que ya les habíamos comentado hace unos minutos. Siempre tenemos como que esta idea de que los criminales son gente que se ven mal o algo así, pero pues en ocasiones no lo son. No, y también pues otra característica de ellos es que se deben de camuflar bien entre las demás personas para no levantar sospechas. Además, Peter Kürten también llamó la atención de muchos especialistas. Tal es el caso de Carl Berg, un prestigioso psicólogo quien consiguió ganarse la confianza del criminal para ser él quien llevara las entrevistas que se le harían mientras se preparaba el juicio en su contra. Con todas estas entrevistas, Carl Berg escribió un libro titulado El Sádico o The Sadist, que se publicó en 1932. En este libro, pues además de incluir, digamos que la transcripción exacta de las entrevistas que le hizo, pues también incluía un análisis, un estudio de parte de Carl Berg, lo que obviamente se convertiría en uno de los primeros estudios serios y profesionales sobre la mente de un asesino en serie. En el libro, Berg resaltaba la memoria fotográfica de Kürten. Para esto él dice que en ocasiones, en algunos temas, Kürten parecía incluso una persona tonta, que se olvidaba como dónde había nacido o su fecha de nacimiento, se olvidaba de datos sobre la guerra que digamos que eran de cultura general, o eran temas muy frescos
Él se olvidaba de las fechas de cuando había terminado la guerra, por qué había iniciado, cosas así, cosas digamos sí, de uso común, él las olvidaba. Sin embargo, su memoria fotográfica aplicaba cuando le preguntaban por cada uno de sus asesinatos. Él los recordaba con tal lujo de detalle que podía describir los lugares, los cuerpos, caras, tonos de voz, si habían llorado, si habían gritado, si no habían hecho ruido. Incluso recordaba el color de la ropa que las víctimas llevaban cuando él las había asesinado. O sea, absolutamente todo acerca de sus crímenes se encontraba dentro de su cabeza, y además él parecía atesorarlo como un recuerdo de que le daba mucho placer, como un recuerdo muy valioso para él. Realmente, pues sí, digamos que solamente para sus crímenes tenía esta memoria súper fotográfica y exacta. Entonces, mientras todas estas investigaciones y demás estudios que le hicieron a Peter, él confesó haber matado a 79 personas, pero en el juicio posterior, en abril de 1931, se declaró inocente. A medida que iba transcurriendo el juicio, le preguntaban por tal o por cual víctima. Courtney se emocionaba y, como ya les había dicho Juan, digamos, empezaba a tener placer, esta motivación, ese brillo en sus ojos de decirles detalladamente lo que había hecho. O sea, básicamente, pues sí, él se sentía orgulloso de haber hecho, o más bien de haber cometido estos asesinatos. Una vez declarado culpable, Courtney dijo a la audiencia que él era solamente el producto de la pobreza, el alcoholismo y la violencia que amordazaba las clases más bajas de su país. Según sus propias palabras, si no mostraba seña alguna de arrepentimiento, era gracias a la sociedad que lo había despojado de su empatía y misericordia por cualquier ser humano. El monstruo que ven ante ustedes fue creado por ustedes mismos. Esa fue la frase que utilizó Peter. Los psicoanalistas trabajaron duro, esto con el propósito de hacer que Peter no se declarara como un enfermo mental, y esto ocasionara que no se le diera una pena de muerte, ya que pues obviamente no era una persona que padeciera de alguna, pues no sé, enfermedad mental, y pues digamos que las personas que sí padecen de eso pues nunca van a una, pues no sé, a una silla eléctrica, supongamos en aquel tiempo. De hecho, la sentencia de Peter fue morir guillotinado por 9 asesinatos, 7 intentos frustrados y no menos de 80 agresiones sexuales. Encerrado y esperando el día de su muerte, Courtney pasaba muy tranquilo sus días en la cárcel. Recibía cartas de la mayoría de la población, muchas eran insultos, maldiciones, pero también de vez en cuando recibía algunas de admiradores quienes elogiaban su valentía por ir en contra del sistema impuesto, y algunas de mujeres que le decían que querían tener relaciones sexuales con él. También algunas le escribían estar dispuestas a dejar que bebiera de su sangre. Entonces, pues aquí son las fans. Sí. Es como Charles Manson, ¿no? Uh-huh. Que le mandaban muchas cartas admiradoras. Sí, Ted Bundy también se casó con una de ellas. Sí, hay varios criminales que luego en la cárcel reciben mucho amor de parte de fans. Sí, porque, ¿sabe? Como que tienen también esa característica. Sí, o sea, por si le faltaba algo a Peter. También tenían su grupo de fans. El 2 de julio de 1931 había sido el día elegido para su ejecución. Carl Berg, a pesar de saber que aquel hombre era uno de los asesinos más frívolos de la historia, decidió despedirse de él, abrazándolo antes de que éste subiera al patíbulo. Ahí Courtney le hizo la siguiente pregunta: «Dígame, doctor, cuando me hayan decapitado,
¿Podré oír siquiera un momento el ruido de mi propia sangre brotando del cuello? Sería el mayor placer para terminar todos mis placeres. ¿Qué? Es que me da risa su pregunta. Es que este vato de veras. O sea, sí, pues sí, queda claro que todo lo hacía nada más por el placer, por el orgasmo, y pues él siempre dijo que algo de lo que más le daba placer en su vida era ver y sobre todo escuchar cómo brotaba la sangre de sus víctimas, y pues no le importaba morirse, él solamente quería saber si iba a escuchar la sangre saliendo de su cuello. Sí, cuando a lo mejor algunos pensarían o preguntarían otra cosa, no sé. Este hombre sale con estas preguntas. Sí, pues ahí dicen que, bueno, más bien Carlberg cuenta que cuando le hizo esa pregunta, pues él no supo qué contestar, o sea, sí fue como que se quedó atónito, pero de miedo, o sea, quizá piensas que el asesino sí fue una de las peores personas de la historia, pero resultaba que todavía podía ser más perverso, más, no sé, o sea, es que lo tiene todo este Peter Kürten, todo. Tras su ejecución, su cabeza fue diseccionada y momificada, y en la actualidad se sabe que se conserva en un museo de Wisconsin en los Estados Unidos. El caso de Peter Kürten es uno de los casos más importantes en el mundo, más que nada dentro de la criminología, porque digamos que se le dio a la policía todos estos elementos claves en la evolución de un asesino serial. Como a lo mejor algunos de ustedes saben, todas estas personas que son asesinos seriales son estudiadas. Entonces es por eso que se les da este término de asesino serial, porque se hicieron investigaciones previas, se analizó completamente todo, su psicología, sus móviles, absolutamente todos. Sí, ahora pues digamos que hay ya como libros, como manuales pues sí, de ciertos puntos que tienen estos tipos, pero pues en el tiempo de Kürten realmente él fue uno de los primeros que se analizaron tan a fondo y del que nacieron, digamos, muchas de todos estos conceptos que tenemos hoy en día como características principales de un asesino. Sí, y más que nada porque, como ya les estuvimos narrando, cumple con absolutamente todo. Desde infancia desdichada, a abuso a animales, piromanía, el modus operandi, la temporada de calma, una época de desenfreno, un error garrafal y termina obviamente la captura. Incluso tiene la actitud de sentirse superior a los demás seres humanos, de querer jugar con la inteligencia de las autoridades. Como les decimos, este hombre cumple con absolutamente todo. Sí, y también quizá con este punto en el que intenta excusarse, o sea, él al final dijo que si él era lo que es, pues simplemente era por la culpa de la sociedad o algo así. Entonces, sí, también es algo que muchos asesinos luego dicen, intentan como que quitarse toda la culpa. Es culpa de ustedes que yo sea así. De hecho, los motivos de la actitud de Kürten todavía son objeto de estudio. Él arguyó como la principal razón para cometer los asesinatos su pasión desenfrenada por beber sangre de sus víctimas. De ahí su apodo del vampiro de Düsseldorf y su placer sexual en el momento de la ejecución. Aunque durante el juicio el asesino también reconoció que su principal motivación consistía en aleccionar a una sociedad. La verdad, yo no había escuchado del vampiro de Düsseldorf anteriormente y sí es un caso que pues sí es bastante conocido en Alemania. No por, pues a lo mejor fue en el 800 primeros de los 900,
pero sí, digamos, fue muy impactante, como en el caso de pues, Jack the Ripper, que sí fueron, pues, como decirlo, sucesos bastante destacados y que marcaron a la sociedad. Sí, digamos, la diferencia es que Jack the Ripper pues nunca se supo quién era, y Peter Corten pues realmente fue uno de los primeros asesinos seriales que se estudió a detalle y que se tiene pues sí un estudio muy minucioso sobre su vida, sobre sus crímenes. Él tiene pues esas descripciones sobre cada una de las personas que asesinó. A mí se me sigue haciendo pues increíble que él en sus confesiones detalló los 79 asesinatos que cometió, y al último solamente lo acusaron por 9, 8. Por 9, por 8 intentos de asesinato y 80 agresiones sexuales. Sí, si él dijo que mató 79 personas, ¿cuántas habrá abusado y cuántas habrá herido? Pues no creo, yo creo que más de 200, algo así. Sí, pues sí, oficialmente se tiene ese dato, pero pues sabemos que eran muchas más, porque pues si cada día se dedicaba a agredir a unas porque si todos los días o la mayor parte, no sé, a lo mejor de la semana se dedicaba a pues a agredir a las mujeres y algunos cuantos hombres, pues supongo que no era esa cifra que se muestra oficialmente. Pues sí, aunque pues ya el número igual y es un poco irrelevante. Si por 9 pues sí lo llevaron a la guillotina, pues que hubiera sido por 150. No se puede más. Exacto. Pues sí, le dieron la pena máxima. Pues sí, esperamos que les haya gustado esta historia. Pues es un episodio que creo quedó un poquito más largo que algunos otros, pero pues es que sí es un caso en el que, digamos, no se puede, hay muchas cosas que no se pueden omitir porque pues como ya se los repetimos durante todo el episodio, queríamos enfocarnos en eso de que este hombre realmente tenía todas esas características que hemos visto en algunos asesinos en serie y que vamos a seguir viendo en otros casos que vayamos haciendo, y en algunos que ustedes conozcan, que hayan escuchado. Pues sí, seguramente algunos de esos asesinos tienen algunas cosas de Peter Corten. De hecho, se dice que hubo muchos hombres en Alemania que intentaron como que seguir su mismo modus operandi, que ellos mismos se hacían llamar los vampiros de tal ciudad o algo así, pero pues realmente él fue el original vampiro. Otra cosa que quería agregar antes de finalizar era que en el capítulo pasado les habíamos pedido pues a ustedes que nos ayudaran con algunos relatos. Honestamente solamente tenemos 3 ahorita y no sería como pues un capítulo decente. Estaría muy cortito más que nada, y pues estamos viendo a lo mejor hacer otra dinámica. Obviamente sí vamos a pues hacerlo de sus casos, porque los que nos llegaron sí son muy interesantes. La verdad es que pues sí, pero queremos ver si funciona con una idea que estamos pensando, para que no piensen que pues nada más los abandonamos. Entonces igual si esta semana ustedes gustan compartirnos pues no sé, de algunos que les hayan pasado, digo, para tener un poquito más en el episodio, ya saben, no lo pueden mandar a un inbox en la página de Facebook, en Instagram, o si no por correo electrónico. Ya sea cualquier medio que utilicen, pues nosotros lo vamos a ver, lo vamos a leer y lo vamos a poner en el episodio.
Sí, ahora sí que no vamos a hacer ese episodio especial que habíamos dicho como un extra, un bonus, pero los vamos a ver si los metemos junto con, pues sí, el tema paranormal, que es el del próximo episodio. Estamos ahí preparando algo como para complementar las poquitas historias que nos mandaron y el episodio paranormal. Entonces, pues sí, como dicen a mí, no piensen que los ignoramos o los dejamos ahí pasar. Sí los vamos a leer porque están muy interesantes, pero sí creo que tendrá que ser hasta la próxima semana. Entonces, pues a esas personas que nos lo mandaron, muchas gracias. Y sí, no se desimpacienten. Ahí vamos. Y pues no sé, ¿alguna otra cosa que quieras agregar? Pues no, yo creo que no. Muchas gracias por escucharnos pues en este primer año de La Luz Azul Podcast y en este episodio. Esperemos que les haya gustado la historia de este hombre, pues sí, de este estuchito de monerías llamado Peter Kürten. Sí, porque la verdad está interesante el caso. Como les decimos, tiene muchos datos relevantes y pues sí está larguito el episodio. Entonces, pues yo creo que ya sería todo de nuestra parte. Muchas gracias a ustedes. Ya saben que si quieren que les mandemos un saludo o algo, pues díganos, no hay problema. Y bueno, aprovechando les mandamos un saludo atrasado a Denise Gómez. Ella cumplió años, me parece que el 15 de febrero, si no mal recuerdo, espero que no. Y pues atrasado, pero pues te mandamos un saludo bien grande, un abrazo bien fuerte. Y ella es una chica que nos ha apoyado, ya tiene tiempo que nos está siguiendo. Y como ya les habíamos compartido a ustedes que tienen la idea de comenzar un podcast, entonces pues claro que sí, Denise, ya sabes, tienes nuestro apoyo. Cualquier cosa que necesites de nosotros, o cualquiera de ustedes, ya saben, nosotros en lo que les podamos apoyar. Y pues te mandamos un gran saludo y sobre todo una felicitación, aunque sea atrasada. Sí, y también otra para Narda M. Rojas, que ella también es otra chica que nos sigue desde hace tiempo y pues no, pues es que no nos avisó con tiempo que su cumpleaños justo daba para la semana pasada, pero pues bueno, una felicitación un poquito atrasada. Tanto Denise como Narda, esperemos que se la hayan pasado muy bien en sus respectivos cumpleaños y pues que hayan disfrutado el episodio pasado y pues también muchas felicidades de parte de Noemí y de mí. Sí. Y pues bueno, yo creo que ahora sí sería todo porque se está alargando mucho. Y pues ya. Les agradecemos. Se quedaron hasta el final del episodio. Igual, muchas gracias. Y pues nos escuchamos en el siguiente episodio con un tema paranormal.